Vayan abriendo sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Y estaremos leyendo del versículo 1 al versículo 7, estudiando la sumisión bíblica al esposo o a la esposa no creyente. Pero antes de eso, vamos a nuestro Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de leerla. Te pedimos que nos ayudes a entender y a aplicar y a vivir en pos de la luz de tu palabra, Señor. Te damos gracias que es tan eficaz tu palabra que nos guía y nos ayuda a entender todo lo que necesitamos para vivir y para actuar conforme a la fe, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender y aplicar tu palabra consistentemente, Señor. En la luz de esto, Señor, te pedimos que nos des ojos para ver, oídos para oír, y una mente y un corazón dispuestos y capaces de guardar, grabar tu palabra y actuar conforme a ella. Esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Lean conmigo 1 Pedro 3, 1 a 7. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Una de nuestras meditaciones importantes es la realidad de que la gente va a llegar a Cristo en diferentes puntos de su vida. Algunos jóvenes, jovencitas, otros ya de adultos, otros de adultos y casados, y otros no hasta la antesala de la muerte. Y la palabra de Dios nos habla, nos conduce y nos informa de cómo actuar en cada una de esas situaciones. Así que las instrucciones que tenemos aquí son para aquellos que están casados, llegaron a Cristo y su esposa o su esposo no creen en Dios. Lo que vemos en Efesios, lo que vemos en lo que escribe Pablo, son las instrucciones que están escritas a los que están casados y están en la fe. Tenemos que tener en mente que, como hablamos en la escuela dominical, cada sección de las Escrituras tiene
una interpretación correcta, solamente una, aunque tenga muchas, miles, millones de aplicaciones. Así que al leer esto, hay elementos que puede aplicar una esposa cristiana y un esposo cristiano, absolutamente sí. Pero el contexto y a los que están siendo hablados aquí son los que están casados con no creyentes. Igual, lo que se ve en Efesios y en lo que dice Pablo puede ser aplicado a un matrimonio con alguien que no cree. Pero tenemos las instrucciones claras en la Biblia y tienen que ser instrucción de cada pariente, de cada abuelo o abuela a sus hijos y a sus nietos. No te cases con alguien que no es de la fe. Esta no es la instrucción de cómo tener un novio o esposo después y convertirlo a la fe. Esa no es la manera en la que el Señor opera. Estas instrucciones son específicamente para aquellos que ya llegaron a la fe siendo casados. Tenemos que tener en mente que la manera en la que funciona la familia es muy distinta en nuestro tiempo moderno que al tiempo de antes del año 100, y de hecho hasta casi el año 300 después de Cristo en el Imperio Romano. Había algo que se llama la patria potestas, que básicamente, creo que lo van a poder entender, es el poder legal en la familia romana que tiene el hombre como la cabeza, el líder de la familia, sobre sus hijos y aún hasta sus nietos, no importa la edad. En el Imperio Romano, el padre tenía poder absoluto sobre la familia, y era toda la familia. Si la hija tenía esta casa, el hijo tenía la otra casa, los nietos tenían todo eso le pertenecía al patriarca, al padre. Legalmente, en el Imperio Romano, así funcionaba la familia. Si el padre decía, no te vas a casar con este, no se casaba. Si el padre decía, este no va a ser hijo, y eso incluía a aquellos que eran adoptados a la familia. Tenían control absoluto. Tanto control que un líder, un padre, una cabeza, un patriarca podía decir, ¿sabes qué? Ya no vas a vivir por tu transgresión contra mí. Así que tenemos que entender el contexto histórico de lo que estamos hablando aquí. Hay instrucciones que van a ser aplicadas distintamente por las señoras y los señores que están casados con alguien no converto en el año 80, 90, 100 del Imperio Romano, a una mujer casada en el año 2022 y un hombre casado en el año 2022 con alguien que no cree. Normalmente terminaba la patria potestas cuando moría el padre, pero podía liberar el padre a cualquier persona, por ejemplo, si se casaba la hija, al liderazgo del esposo. Eso es para ir diciendo que en diversas culturas opera el sistema un poco diferente. Aún en diferentes culturas y familias opera diferentemente. Nos ponemos a pensar cómo hay una interacción entre hijos y padres, pequeños, jovencitos, chiquitos, en los Estados Unidos, hay que decir a comparación de a México o de Sudamérica. Hay ciertas cosas que van a ser muy, muy diferentes. No, en Japón, por ejemplo, el deshonrar a la familia es algo supremamente serio. Los hijos, las hijas, se comportan en una manera completamente diferente para no deshonrar
a la familia y al líder de la familia. Hay conceptos que están cercas a lo que dice la palabra de Dios, pero no son. Lo que tenemos aquí son las instrucciones. ¿Cómo puede una esposa casada con un mundano? Primero dice Pedro, asimismo vosotras mujeres estad sujetas. O podemos decir, ser sumisa a tu marido. Estad sujetas a vuestros maridos, de modo de que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Hemos hablado de diferentes culturas, hemos hablado de diferentes tiempos, pero como hemos visto, lo que no cambia es la palabra de Dios. Los tiempos cambian, las cosas del mundo pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso significa que siempre es aplicable los métodos que Dios ha mandado a los que tiene el mundo. Pueden ir ahorita a una biblioteca cristiana o a una tienda de libros cristianos o a una página de web y pueden encontrar más de 20 libros de cómo ganarte tu esposo para Cristo. Van a tener todo tipo de cosas, todo tipo de información. Te lo puedes ganar simplemente al tener más interacción física con él. Te lo puedes ganar si limpias la casa más. Te lo puedes ganar si X. Hay diversas metodologías y ninguna de esas va a ser tan eficaz. No estoy diciendo que no lo puede ser. Ninguna de esas cosas va a ser supremamente eficaz como lo que Dios ha ordenado. Y esto tienen que aplicarlo en todos los aspectos de la vida. Si la palabra de Dios dice, como estábamos hablando, que hemos de bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, discipulando, enseñándoles todo lo que os he enseñado, este es el modelo de cómo se tiene que bautizar. Si la palabra de Dios nos dice cómo tenemos que tener disciplina y cómo disciplinamos a un miembro de la iglesia que está chueco ante el Señor, hacemos lo que la palabra del Señor dice. La palabra del Señor nos dice, dale 1001 oportunidades aunque no se arrepientan. No. La palabra de Dios dice, ve y habla en privado con este hermano o con esta hermana. Si no se quieren arrepentir, pasa X tiempo, puede ser un día, puede ser 2 semanas, vas con otro hermano como testigo y ustedes dos le dicen a este hermano, a esta hermana, arrepiéntete, estás en pecado. Si aún así no escucha, el tercer paso lo traen ante toda la iglesia. ¿Y cuál es su responsabilidad como miembros de la iglesia? El que cada vez que vean a ese hermano o a esa hermana, sean ustedes aptos al pensar que este hermano está bajo disciplina, esta hermana está bajo disciplina porque no se quieren arrepentir de X pecado. Y el decirles, arrepiéntase hermano, arrepiéntase hermana. O podemos decir, oiga, ya, vamos a decir en el alcoholismo, ya dejó de emborracharse mi hermano, está orando. No tienen que decírselo feo, simplemente ya dejó de emborracharse mi hermano, está orando para que deje la cerveza. No, todavía no. Arrepiéntase mi hermano, la Biblia dice que es pecado. El cuarto paso, el que no se arrepiente, es excomunicación. Y que cada persona dentro de la iglesia tiene que tratar a esa persona como si fuera mundano. Eso es lo que el Señor ha mandado en su palabra. Igual, las interacciones familiares. Si tienen a alguien en su familia que dice, soy cristiano, pero están enseñando falsa doctrina, se llaman pastores o pastoras, y no se arrepienten, la palabra de Dios tiene aún más firme dicho con tal persona, ni comas con tal persona. Y al final de todo,
Siempre van a haber personas, siempre van a haber libros que va a decir, pues puedes tratar con esta persona así o puedes tratar con esta persona así. Y puedes. Pero el único método que es eficaz para la salvación es lo que está escrito en la palabra de Dios. Es duro. Es duro el no tener interacción con este hermano o con esta hermana. Es duro el que cada persona en la iglesia esté unidos al decirle, hermano, hermana, arrepiéntanse. O si tienen a alguien en sus familias que dice ser cristiano y no lo es, y lo aman con todo su corazón o la aman con todo el corazón, pero no se quieren arrepentir. Y la palabra de Dios te dice, ni comas con tal persona, no le vas a abrir la puerta de la casa. Y lloran. Porque para nosotros es duro. Pero como hemos hablado muchas veces, ¿qué es lo más importante? El que suframos nosotros por unos años, estoy hablando años, no semanas, años, no tener interacción con un hermano que amamos, una hermana que amamos, si llegan a la salvación, o el que hagamos compita, de que nos hagamos felices y vamos a sonreír y vamos a decir, qué bendición que tienes a tu séptimo hijo, ni siquiera estás casado. Dios te bendiga con arrepentimiento. Igual, la metodología para ganar a un esposo o a una esposa que no cree está escrita aquí. Y la primera parte es sumisión bíblica. No es el pelear, no es el encontrar cómo hacer que se sienta mal porque no viene a la iglesia. No es en el serle piedrita en el zapato. No es en, vas a ver, yo sé que no te gustan los tacos de lengua, voy a hacerte tacos de lengua por el próximo mes. No, es como dice la palabra de Dios, dice Juan Calvino, aquí procede Pedro a darnos otra instancia de la sujeción y le dice a las esposas que sean sujetas a sus esposos. Hay muchos que tienen la pretensión de quitarse este yugo y se unen a un no creyente, algo que está prohibido específicamente en la palabra. Y el Señor nos recuerda de cuál es la obra o el trabajo de cada persona que se encuentra en esta situación para que puedan obedecer más cuidadosamente, para que puedan a través de la obediencia ganarse a los esposos a la fe. Pero las esposas aún han de obedecer al esposo que no cree, con tanta rapidez como si fueran creyentes. Actuar como si tuvieran un esposo creyente. Ahora obviamente hay líneas, igual como hay una línea en cómo vamos a ser ciudadanos sumisos ante un gobierno, ¿verdad? Si nos dice el gobierno, no vas a orar, vamos a orar. Si nos dice un gobierno, no vas a leer la Biblia, vamos a leer la Biblia. Si nos dice el gobierno, no se van a juntar y adorar a Dios los domingos, vamos a hacerlo porque han cruzado la línea. Igual, si un esposo no creyente le dice a una esposa creyente, no vas a la iglesia, va la esposa a la iglesia. No vas a leer la palabra de Dios, va a leer la palabra de Dios. Pero si el esposo le dice, quiero espagueti cada día de la semana por el próximo año, la esposa les va a hacer espagueti cada día de la semana por el próximo año. Siempre tiene que ser la Biblia la línea. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice, sujétense. ¿Con cuál propósito? Para que puedan ser ganados, ¿cómo? Sin palabra alguna. ¿De qué manera? Por la conducta de sus mujeres. No es el trabajo de la esposa el predicarle al esposo no creyente. No es el trabajo de la esposa el escudriñar cada error
o falta de conocimiento que tenga el esposo. ¿Por qué? Porque no cree, no es de la fe, no está iluminado, de nada le sirve esas cosas. Había un señor, y eso es verdadero, era compartido por una de las iglesias que conozco, un señor que llegó a los 76 años. Estuvo casada con su esposa por 55 años, 55 años estuvo casado y la esposa se murió. La esposa iba a la iglesia cada día, obviamente cada día que estaba abierta la iglesia, los miércoles, los domingos, y siempre oraba. Igual en la casa ella simplemente oraba. Él iba y se acostaba a dormir y ella estaba ahí orando, Señor, por favor, salva a mi esposo. Él nunca fue a la iglesia. Nunca le impidió a ella, ¿verdad?, que fuera a la iglesia. Pero él nunca fue a la iglesia. Él nunca le impidió que dejara de orar. No, pero así, 55 años de oración. Y murió la esposa. Ya un año después de la muerte, él llegó a la fe. Y cuando fue bautizado, él estaba en el bautismal y dijo este testimonio, dijo, por 55 años, la fe evidente de mi esposa terminó siendo el testimonio. Todo el odio que yo tenía a los cristianos, porque yo los veía como falsos y como hipócritas, no eran nada a comparación de 55 años de amor sumiso que mi esposa tuvo. Nunca me gritaba, nunca me respingaba, nunca me regañaba, nunca me llamaba nombres por no querer al Señor. 55 años oró por mí. Ese es un testimonio. Obviamente hay muchos, hay miles de testimonios, pero eso es un testimonio de la veracidad de lo que dice la palabra. Pero díganme, ¿están dispuestas muchas de las mujeres casadas con mundanos a esperarse toda su vida y nunca alcanzar a ver el fruto? 55 años y hasta la muerte y nunca vieron al esposo llegar a los pies de Cristo. No, ¿verdad? Pero lo que el Señor dice aquí es que son las acciones para que puedan ser ganados sin palabra. Esposa, mujer casada a un mundano, ¿te ve tu esposo orar? ¿Te ve tu esposo leer la Biblia? Ve el fruto de la vida cristiana en tu vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Paciencia, gozo, amor. Nada más en esos tres besos. ¿Ven los esposos eso? ¿O qué ven? A una señora regañona. O sea, nos ponemos a pensar en cómo usan las palabras los mundanos. En inglés tienen un término para la esposa que dicen es ball and chain, la bola y la cadena. La imagen siendo que los pies del esposo están atados a una bola de hierro pesada y no pueden ir y no pueden moverse y no pueden hacer lo que ellos quieren. Así se ven. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La mujer de Dios se sujeta a su marido que no cree para ganárselo, no a través de todas las veces que le pueda decir este salmo, esta escritura. Porque la realidad es que hay muchas, aquí están la mayoría damas. Hay mujeres aquí, no un montonal de hombres, ¿verdad? Y esto es la situación en muchas iglesias. Mujeres que se están llenando la mente y el corazón con la palabra de Dios y hombres que no tienen lo necesario para actuar como hombres de Dios. Y la pregunta que me ha sido dada muchas veces por muchas mujeres y jóvenes cristianas, ¿es mi trabajo como la persona madura en Cristo el enseñar a mi esposo? En acciones, sí. En acciones, sí. Que pueda haber la madurez
a través de las acciones. El caminar, el vivir, el hacer es un testimonio más poderoso. El gran testimonio de una esposa cristiana casada a un mundano es el que puede ser sin hablarle al esposo por 1 hora y media de qué tan pecador es y qué tanto necesita llegar a Cristo. No es el testimonio de pelea y de pleito tras pleito, tras pleito, tras pleito. Es una mujer que se gana a su esposo a través de la conducta. Por la conducta. ¿Cuál es esta conducta? No nos deja el Señor, no nos deja nuestro Dios sin saber cuál es la conducta de una mujer sumisa que se puede ganar al esposo. Continúa en versículo 2. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Casta, pura. Una conducta pura y respetuosa. Respetuosa como una reverencia a Dios. ¿Cómo es que somos nosotros sumisos a un gobierno mundano? Con temor. ¿Pero temor a quién? ¿Tememos al gobierno de los Estados Unidos? No, tememos a Dios. Y por temor a Dios obedecemos en nuestra conducta. Igual, la conducta que se gana al esposo es una conducta respetuosa, con temor hacia el Señor y casta. O podemos decir en lugar de casta, pura. Pura en intención. Se nota, si se conocen, cuando el esposo o la esposa está molesta. Están lavando los trastes y de repente los lavan más fuerte. Los lavan con más gusto. O están aspirando y le pegan a los pies. O las cositas que saben decir. La conducta pura. Hay una purez en la conducta que tienen. La realidad es que la cosa más cerca a Cristo que va a haber un esposo no creyente es usted. La imagen más cercana a Jesucristo el Salvador va a ser a través de la conducta de la esposa. La conducta de una mujer cristiana es incomparable a la conducta de la mujer del mundo. La mujer cristiana tiene el glorificar a Dios como la idea suprema del corazón y de la mente de ella. Acabamos de terminar en el capítulo 12 que somos un real y santo sacerdocio, ¿verdad? Y los sacerdotes tienen que ofrecer holocaustos. Y nuestros holocaustos son espirituales. Nuestros holocaustos son el holocausto de una vida que glorifica a Dios. Y esto es lo que dice Pedro, que es comendable ante el Señor. Es santo y aceptable el hacer este tipo de holocausto en la casa. Es una sumisión centrada en Dios y con un carácter respetuoso que ganará al esposo. Noten la diferencia a lo que dice el mundo. Si le das todo lo que quiere carnalmente, te lo vas a ganar. Si simplemente dejas que vaya y se emborrache con los compas cada vez que quiera los fines de semana, te lo vas a ganar. Si X, pongan lo que quieran en la línea. Si haces X, te lo vas a ganar. Si vas a hacer una gota, siempre diciéndole, arrepiéntete, eventualmente va a quebrarse esa piedra. Pues sí, se va a quebrar, pero no como tú piensas. El método en el cual nosotros podemos tener certeza va a redimir al esposo no creyente es el que Dios ha ordenado. Es lo mismo en todo. En el disciplinar a alguien en la iglesia, ¿están nuestras ideas o está lo que Dios dice? En nuestras interacciones familiares, al hermano, la hermana, el tío, la tía que no cree en Dios realmente,
que actúa, se dice, yo soy cristiano, pero andan practicando brujería. Se dicen, soy cristiano, pero andan emborrachándose. Se dicen, soy cristiano, pero son fornicarios. La palabra de Dios dice, con tal persona ni comas. No permitas que estén en tu casa, no les des cuarto, no les des comida, ni hables con tal persona. Está ese método que dice la palabra de Dios, o estoy orando por ti, voy a hablarte cada semana para ver cómo estás, y voy a decirte cuánto te quiero y cuánto te extraño. ¿Se puede? Si el Señor lo quiere. Pero solo tenemos un método que es ordenado por el Señor que sabe todo, y es este. Igual, es la conducta respetuosa y pura, la conducta casta que se gana al esposo. Versículo 3. Y que vuestro adorno, así que empezamos con lo interno, que es lo importante. Una conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinándose ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Algunas mujeres ya lo tienen recomendado por otras cristianas. Mira, si te pones un vestido muy sexy, te lo vas a ganar. Si te vistes de tal manera, o si simplemente, es que mi hermanita, si nada más usaras un poquito más de maquillaje, te lo ganarías. Los métodos que usas son a los métodos a los que te los ganas. ¿Qué estoy diciendo? Si los métodos son carnales, carnal es lo que te ganas. Si el método es espiritual, espiritual es lo que te ganas. Ahora, lo que estamos diciendo aquí, no estamos diciendo que la mujer nunca puede adornar su cabello, que la mujer nunca puede pintarse su cabello. No estamos diciendo que la mujer nunca puede usar joyas, o que una mujer nunca puede tener un vestido. Ahora, si estamos pensando, si el esposo dice, te compré este vestido de $3,500 con diamantes, esmeraldas, póntelo. Tú te lo pones. Sea ostentoso como sea, joyoso como sea. La acción sumisa es, esto es lo que mi esposo quiere que lo haga. Ahora, veamos la línea una vez más. El esposo dice, quiero que te pongas esa minifalda enjarrada que va a enseñar todo. Una mujer cristiana va a decir, no, eso no lo puedo hacer, porque la palabra de Dios me dice que me vista modestamente. Ahora, ¿cuál es el punto? Que el método al que el Señor dice, la mujer casada va a ganarse al hombre que no cree, es primero con una conducta respetuosa y casta, y segundo, que no se lo van a ganar a través de lo externo, que el adorno sea interno, no externo, sino que sea, dice el versículo 4, el adorno interno, el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Tienen que entender algo. En Roma, en el Imperio Romano, antes del año 300, las mujeres literalmente se ponían oro, joyas en el cabello. O sea, se hacían unos... Se ponían el cabello muy ostentosamente. Estamos hablando de cabello que estaba hasta acá arriba, pero con todo un mundo de joyas y diversas cosas. Y servía dos propósitos. Mostraba la riqueza de la persona y se supone que servía para hacer de atracción de alguien. Y lo que está diciendo aquí Pedro es, no trates de ganártelo haciéndote más atractiva conforme a los métodos carnales de este mundo. Maquillaje o vestido o joyas, que no vea un tesoro pasajero, sino que vea lo interno, al yo interno. Hay personas que son las más bellas del mundo, las más hermosas conforme a lo que dice el mundo, que se ven con la figura perfecta y tienen dientes blancos y cabello liso y hermoso, y son las personas más feas de por dentro, más odiosas. De nada lo sirve. La palabra de Dios dice, la mujer recta
¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? No es la hermosura externa. Vamos a envejecer. Vamos a llegar al punto donde vamos a tener más blanco en el cabello, más problemas físicos. Vamos a llegar al punto donde vamos a decir, mi amor, te cansaste con un joven excelente y ahora soy un viejo feo. Pero ¿saben qué no cambia? Lo interno. Le decía a mi esposa, y lo dije con sinceridad, mi amor, a 7 años de casados te veo más y más bella cada vez. Y me respondió, pero esto, pero lo otro. Le dije, mi amor, no son esas cosas las importantes. Amas al Señor más. Estás dando instrucción bíblica a nuestra hija. Estás siguiendo en pos de Cristo. Estás siguiendo en pos de la santidad. Esa es la belleza que se puede ver. Hay una belleza interna que es reconocible y esa es a la que está hablando Pedro. Que vuestro adorno no sea externo, sino que sea el yo interno con el adorno que incorruptible. Incorruptible. El cabello o se puede perder si uno se hace calvo, o va a perder el brillo de la juventud. La cara va a tener más arrugas. ¿Dientes? ¿Cuáles dientes? ¿Verdad? Eso es corruptible. Este cuerpo es corruptible. Le dije al hermano Aaron, llegará el tiempo, si el Señor lo quiere, sea la voluntad del Señor, que voy a estar en silla de ruedas. Gloria sea al Señor. Le dije a mi esposa, ¿estás lista a amar a un hombre en silla de ruedas? Y me dijo ella, un hombre con bastón, un hombre con silla de ruedas sigue siendo el esposo que amo. No es lo externo. El cuerpo es corruptible. Lo interno es lo incorruptible. ¿Incorruptible de qué? De un espíritu tierno y sereno. ¿Alguna vez han leído Proverbios? Espero que sí, porque ya estamos a punto de tener el 3er año de leer en la Biblia completamente. Pero ¿cuántos versículos en Proverbios dice? Es mejor X que estar en una casa con una mujer pleitosa. Es mejor X que estar en una casa con una mujer que se pelea, con una mujer violenta. Nadie quiere estar en una casa de violencia. Nadie quiere estar en una casa de drama. Nadie quiere estar en una casa de odio y de veneno. Y si va a haber eso del parte del mundano, no debe ser parte de la mujer cristiana. Si la mujer se quiere ganar al esposo, no es el responder veneno con veneno, sino el responder ese veneno con ternura y con serenidad. Ternura y serenidad. El que el esposo llega a decir, ¿sabes cuántas veces le he dicho a esta que está gastando su vida? Y siempre me responde con, está bien, mi amor. Sigo orando con ti. Y es algo sincero, no es de pico para afuera. ¿O cuántas veces le digo, ahí vas a la iglesita, mira? Y siempre responde la mujer con ternura, sí, mi amor, que estaré orando por ti. Ternura, sinceridad. Eso es lo que se va a ganar al esposo. No las palabras, las acciones. Y noten que está hablando Pedro de que tienen que adornarse con esto. ¿Por qué? Porque no es tan natural. No somos fuentes de ternura y serenidad. Es una acción. Igual que el amor es una acción. Deciden amarse. Han decidido amar a su esposo, a su esposa cada día. Es una acción. He decidido amarte hoy. La esposa cristiana con un esposo mundano tiene que adornarse con un espíritu de
ternura y serenidad, lo cual es precioso delante de Dios. No un espíritu pleitoso, no un espíritu gruñón, no un espíritu X, malvado, perverso. Un espíritu tierno, sereno. Eso es precioso delante de Dios. ¿Aman a Dios? Mujer que está casada con ese mundano, ¿amas a Dios? Si tu respuesta es sí, entonces ama a tu Dios en acción. Que tu profesión de amor sea visible en acción en este matrimonio. Y luego nos da ejemplo. Pedro dice, porque así también se adornaban con lo interno. Así que no estamos hablando del vestimento de las mujeres de Sara y de las mujeres del Antiguo Testamento, sino de el adorno tierno y sereno de las mujeres santas que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Estamos hablando de respeto. Era reverencia. Ahora imagínense, honestamente, porque estamos tan destituidos del contexto bíblico que el simplemente decirle a la mujer, ten con reverencia a tu esposo. A ese pobre que no sabe esto y el que ni siquiera puede. Reverencia. Las mujeres santas, el ejemplo que tenemos es que Sara llamaba a Abraham Señor. Sí, mi rey, sí, mi Señor. Haremos. Aquí está Abraham, miedoso. Oye, no quiero morirme, así que ¿sabes qué vas a decir? Sí, que somos hermanos. Ok, soy tu hermano. Como digas. Pasan los años. Oye, vamos a ir otra vez acá. Necesito que me hagas ese favor otra vez. Necesito que digas que soy tu hermano. Como digas. Sí, mi Señor. Sí, mi Señor. Y no es con maldad, no es con un corazón, ay, sí, mi Señor. No, es con sinceridad, una reverencia profunda. Ahora, el lenguaje ha cambiado un poco. Tal vez no le van a decir a sus esposos, sí, Señor o mi Rey. Querido, amado, un término de respeto y ternura. Hay uno, ¿verdad? Eso es de lo que estamos hablando. Llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estás amedrentadas por ningún temor. Las únicas que van a ser las hijas son las que actúan de esta forma. Martín Lutero tiene unas palabras duras de esto. Dice, de esta manera debe ser adornada, dice Pedro, por lo interno, con un espíritu tierno. Dice, vanamente se adornan cuando se adornan por sus esposos. Cristo no va a sufrir que te puedas adornar por el beneficio de otros y que seas en acción básicamente una prostituta en términos del Señor. Que te prostituyes a las cosas del mundo y no obediencia a Dios. Es por eso que deberías de ver como meta el analizar cómo te adornas, que te adornes con el tesoro interno, oculto y precioso, el incorruptible, como dice Pedro. Eso es el adorno que os llegará a una vida preciosa.
es una mujer que no tiene miedo. Ahora, como dije, esto está escrito a una mujer cristiana casada con un hombre mundano. Las instrucciones son para los que se quieren ganar a un esposo mundano. Pero díganme si no hay aplicación para la mujer cristiana con un esposo cristiano. Claro que sí. Y ahora llegamos al versículo que habla de los hombres. Un versículo. Y las instrucciones son diferentes. 7. Vosotros maridos, hombres cristianos casados a mujeres no creyentes, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil. ¿Cuál es la conducta del hombre cristiano? Primero es el vivir en una manera comprensiva. Es un hombre viviendo en una manera pacífica, en una manera tranquila. Quiero que vean la conexión de un espíritu de paz, de ternura, y la conexión a lo que la instrucción del hombre, el convivir de una manera comprensiva. Estamos hablando de no vivir en una manera tiránica. Porque un hombre en el Imperio Romano simplemente podía decir, patria potestas, te vas a donde voy y vas a la iglesia porque yo te lo dije. La esposa legalmente no tiene de otra. Pero así no se va a ganar el esposo al forzar a la mujer a ir a la iglesia comprensivamente. Hay distinción. Obviamente la mujer tiene que actuar con respeto y amor y con acciones ganarse al esposo. El esposo tiene que actuar como un hombre de Dios tiene que actuar. Y igualmente tiene que demostrar que la misma ternura y la misma acción, no. Igual como en el matrimonio cristiano, las instrucciones para el hombre y para la mujer son diferentes. La mujer ha de respetar al esposo y el hombre ha de ¿qué? Amar a su esposa. El Señor creó al hombre y a la mujer y Él es el que sabe lo que más se necesita. Dice el Señor, tienes un hombre mundano, respétalo. Le dice al hombre, tienes a una esposa mundana, reconoce, trátala en una manera comprensiva y con una ternura como a un vaso frágil. Puedes imaginar un vaso precioso de porcelana. ¿Cómo trataría al hombre a ese vaso? No le va a dar a golpes, no va a tratar, no va a abusar, sino va a actuar con ternura, con cuidado, porque reconoce que sus palabras y sus acciones tienen la capacidad de quebrar ese vaso frágil. Así que sí hay una parte de la ternura, pero la instrucción es diferente. Hombre, actúa, convive de una manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso frágil, puesto que es mujer, dándole honor. Así que no es nada más el vivir comprensivamente, no es nada más el actuar y convivir con ella como si es un vaso frágil, sino el actuar con ella con honor. No es del hombre el tratar a la mujer como si fuera X basura, como si fuera menos, sino con honor. Es el reconocer, el Señor me ha dado a ti como esposa y te honraré como mi esposa. Te trataré con amor como mi esposa, aunque no crees en Dios todavía. Y ese es el punto.
como coheredera de la gracia de la vida. Vivimos juntos. Viviremos juntos todos los días hasta que moramos. Y cada uno de esos días yo te honraré. Eso significa que no voy a ir a la iglesia para tratar de agarrarme una cristianita con la cual yo me voy a casar. Tú eres mi esposa. Yo reconozco que Dios es soberano y me ha dado a ti como mi mujer y te honraré. Reconoceré que no tienes la iluminación que yo tengo y no te voy a dar abofetadas con escritura de cómo tienes que arrepentirte. Y estas son las acciones que no estorban las oraciones. ¿Por qué? Dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿De qué le sirve a la mujer casada, a ese hombre cristiano, si no es tratada con honor? Y luego lo veo orando, ay Señor, salva a mi esposa. Luego se despierta en la mañana, ¿dónde está el desayuno? ¿Qué onda contigo? La maltrata, no la honra, no la respeta, no la trata como algo frágil. El Señor creó a las mujeres distintamente. Es normal que una mujer pueda llorar más que un hombre. Simplemente hay una conexión emocional que el Señor ha bendecido. No erren. Es una bendición que el Señor ha bendecido a las mujeres que el hombre no necesita en la misma cantidad. Así que, ¿qué le pide al hombre? Actúa con más emoción, con más delicadez, con más ternura. Para que no haya hipocresía, para que el hombre que ve es el mismo hombre que está orando por ella. Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Esas son las conductas de cada uno. Y en ellas vemos una gran diferencia, porque vemos y decimos, mira, tantos versículos dedicados a la mujer y un versículo solamente para el hombre. Sí. Pero si leen en las Escrituras, le toca bastante duro al hombre. La responsabilidad de la familia ante el Señor, ¿a quién le cae? Al hombre. ¿Quién tendrá que dar cuentas sobre todo lo que está pasando en la familia? El hombre. ¿Quién va a dar cuentas ante el Señor por la hija o el hijo? El hombre. ¿Quién tiene que dar cuentas ante el Señor por la inmadurez o madurez de la esposa? El hombre. Claro que cada uno tiene que dar cuentas individualmente, ¿verdad? Pero el Señor va a decir, tú, mi palabra te dijo a ti que tú eres la cabeza y no actuaste como tal. Mi palabra dijo que tú tienes que ser el líder y más te ganó las ganas de quedarte en la casa que aprender de mi palabra. La palabra dice que tú eres el que tiene que disciplinar y dirigir y corregir primero en la casa. Y tú le dijiste a tu esposa que ella hiciera todo eso. Tú en cada lado no hiciste lo que tú tuviste que hacer. Y la única razón por la cual tu esposa creció en Cristo es por acción de Dios. Así que es la responsabilidad del hombre cristiano casado a una mujer pagana el demostrarle, así trato a mi esposa porque la palabra de Dios me dice que así te de tratar. Te trataré con honor. Te trataré con respeto y oraré por ti. Y verás que lo que estoy orando es lo que estoy haciendo. Esos son los métodos que van a ganar a la esposa no creyente y al esposo no creyente. En ambos casos podemos hacer toda una lista de acciones que podemos pensar. El esposo podríamos decirle, mira, si nada más le das las joyas que ha querido, le das el carro que ha querido, le das los bienes que siempre ha querido, la casa que siempre ha querido, la cocina y el baño que siempre ha querido.
Le pones uno de esos baños que tiene plantas en el techo con eucalipto, listo para que siempre que se bañe pueda salir fresca. No. Ahora, ¿puedes hacer eso como una acción de amor y de honor a tu esposa? Claro que sí. Pero eso no es el método a través del cual se va a ganar a la esposa que no cree. Eso no es lo que el Señor ha ordenado. Y siempre tenemos que acordarnos eso. ¿Te puedes casar con un no creyente? Sí. ¿Puedes? ¿Debes? No. Y se tiene que enseñar a los niños desde jóvenes. Pero como ya dijo Pablo, como dicen las Escrituras, si ya estás con un esposo, no es de ti el decir, ¿sabes qué? Vamos a divorciarnos y yo me voy a casar con un cristiano. No, ya estás unido con tal persona. De hecho, Pablo fue y dijo, si el esposo o la esposa no creyente está perfectamente feliz, continuando conviviendo contigo, vive en la misma casa. No separes de esta persona. La palabra de Dios es clara y siempre tiene que reinar suprema la palabra de Dios en nuestras interacciones. Hay métodos que pueden ser escritos por un montonal de personas, pero lo único que tiene el sello del Señor como aprobado es este. Cerramos con las palabras de Pablo en Romanos 15:13, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y todos los hijos y las hijas de Dios dicen, amén.